que ha hecho Damián en muchos sentidos, o en algunos de ellos, es recrear situaciones verosímiles y jugar con esa experiencia, proponernos ese juego, de ver qué pasa si uno, en el momento en el que normalmente, por educación, por sentido común, por miedo, por cálculos, costo-beneficio, como dice él, o por infinidad de cuestiones, uno decide frenar, detenerse, y que es lo que normalmente pedimos, un poco de cordura, un poco de... hay situaciones en las que es difícil distinguir exactamente qué es lo que se debería hacer. Yo tuve una situación, un brote psicótico, si se quiere, un día frente a una situación similar, pero me estaban llevando el auto en una zona en donde claramente todo el mundo tenía muchos problemas para estacionar. Era de esos estacionamientos con parquímetro. Estaba casual y paradójicamente cerca de un destacamento policial, porque tenía que ir a hacer un trámite de documentación. Había tomado la precaución de poner 3 horas en el parquímetro, porque todos sabemos que estas cuestiones así burocráticas suelen tardar, y no quería correr el riesgo de que se llevaran ese auto, porque además era un auto que tenía un problema especial, que si me lo llegaban a enganchar me lo iban a romper. La cuestión es que se terminaba mi horario a la 1, exactamente a la 1. Y cuando estaba bajando las escaleras de este lugar, después de hacer el trámite con toda mi familia, era exactamente la 1 menos 1, o una cosa así, 1 menos 2. Yo me adelanté al grupo, llegué hasta la esquina, estaba a 2 cuadras el coche estacionado, y cuando doy vuelta hacia la esquina y miro, ya lo tenían cargado. O sea, exactamente a la 1 lo tenían cargado. Exactamente, estaban los hijos de puta escondidos detrás de una... Entonces me agarró un ataque de locura, un brote psicótico real. Todavía se está riendo el señor que nos acompañó a hacer el trámite, porque decía, ¿vos cómo corrés, vos? ¿Cómo corrés? Me agarró un ataque de locura y llegué hasta ahí, y se ve que ellos me vieron tan mal de la cabeza que dijeron, bajemos este auto ya. Porque me agarró realmente... Porque lo que yo no podía creer es que en una situación como esa, dada la situación geográfica, la proximidad con un lugar, un destacamento como este, en donde los trámites realmente son eternos, no hubiera un minuto de tolerancia. Uno. Es decir, eso evidencia claramente que lo que están tratando no es precisamente de ordenar el estacionamiento en la ciudad, sino de ver cómo hacen para afanarte. Entonces eso me sacó y realmente me volví loco. Tuvimos una discusión muy grande. Cuento esta experiencia porque en realidad es exactamente, creo que está en el ADN de lo que nos ha ocurrido, no solo en el caso de las grúas y de los problemas de estacionamiento. Nos ocurre con distintas cosas en donde no hay consideración con el ciudadano. Esto por supuesto, no te exime de cumplir las reglas y las normas, pero no hay ningún tipo de consideración. No sé si esto contesta a tu pregunta de alguna forma. Gracias por haber preguntado. Sí, claramente me apoyé en Rita, en Damián. Nada, yo digo, siempre pienso una hipótesis o una imagen que se me viene y después, bueno, absorbo todo lo que viene del otro lado. Trabajar con Damián fue muy fácil y muy enriquecedor porque, bueno, tiene esto así como muy puntilloso y mucha claridad sobre todo lo que quiere, y es muy fantasioso. Y eso es muy... nada, es como todo alimento para un personaje, para una historia. Las charlas previas abarcaron muchos temas, y eso fue fundamental. Yo pensé el personaje sí como una persona que sí, que padeció, que estaba muy agarrada físicamente y por afuera, pero era como un festival de órganos por adentro. Le iba ganando la taquicardia, la bronca y la angustia, y Rita también me facilitó mucho todo. Ahí empujando. Se tentaban mucho. Nos tentábamos particularmente, mucho, sí. Se tentaban. Sí, nos reíamos bastante. Es que era muy cómica la situación. Sí, era fantástica realmente. Ir de la cocina al salón,
nada, nos causaba mucha gracia. Y nada, fue eso, sí, como un placer total. Quería preguntarte un poco, ya que todos hablan de cómo es Damián dirigiendo, quería preguntarte si vos podías contarnos tu experiencia, cómo es realmente Damián dirigiendo, en lo que se pueda contar, ¿no? Obviamente. Sobre todo una historia como la que tienen ustedes, que es la más chica, la más milimétrica, parece como la más medida a partir, si se quiere, de la dirección, como todas las están, pero esta es un pasillo avión, digo. Entonces, eso, cómo es Damián trabajando y sobre todo en el corto que les tocó hacer. Hay algo en común entre todo lo que se escucha acá, y es que todos lo hemos pasado muy bien haciendo la película. Los que no lo conocíamos a Damián en acción, uno podía darse cuenta que es un gran director viendo su cine y sus programas y todo lo que... Pero en mi caso, por primera vez trabajaba con él, entonces me encontré con un tipo que realmente sabía muy bien lo que quería, que genera muy buen clima de laburo. Por eso ellas podían reírse y nosotros con María también nos tentábamos en esa situación, dentro de un avión, como vos decís, todo incómodo, muerto de calor, no puedes prender el aire porque te entra el sonido, no puedes poner un ventilador, a las 3 horas ya empieza un tufo, cortante. Todo esto sorteado porque siempre hace falta una cabeza. Y también esto demuestra que los actores, cuando encontramos un director en el que confiamos, nada nos gusta más que dejarnos dirigir. Y confiar y apoyarnos y que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. No es muy habitual. Entonces cuando ocurre uno lo agradece, se genera esto. Que todos estos actores que ustedes ven acá y un montón más que hay, los que están en la película, todos hayamos querido participar de una manera de suma y de formar parte de un proyecto que estoy seguro que nos enorgullece a todos. Algo que ellos son muchos y yo soy uno, pero yo podría hablar de cada uno de ellos con la misma gratitud de la que están hablando ellos. O sea, para ellos dice que fue fácil porque yo les decía lo que quería. Para mí fue facilísimo porque ellos venían y en la primera toma hacían algo que estaba excelente. O sea, estamos hablando de gente tremendamente talentosa. Para mí también fue, es decir, ya lo primero funcionaba bien, entonces era crecer a partir de ahí con muy buen clima y con mucha dedicación y con mucha capacidad. De todos modos me gustaría aclararte, Damián, que vos no sos uno, sos muchas personas adentro de esa cabeza y no te vamos a dejar solo de todos modos, así que tranquilo. Mi sensación siempre fue... Había una pregunta que surgía al principio del proyecto Contra Guión, un poco hablando con Hugo y con Matías y con el resto de KS, y era cómo iba a funcionar la unidad de cuento tras cuento, generando un crecimiento dramático, historia tras historia. Es tan potente lo que cuenta, lo que contaba ya en el papel, que era una pregunta que nos hacíamos, cómo iba a funcionar como un todo. Hubo muchas discusiones acerca de cómo eran las transiciones entre historia y historia, por ejemplo, si en algún momento las historias se tenían que cruzar. Todas estas cosas estaban circulando. Yo creo que en la concepción de Damián, y que después se transfiere al resto de los que tenemos un vínculo con el proyecto, era buscar que cada cuento fuera la mejor versión posible de ese cuento. Entonces en algún punto es un dream team. La verdad es que para los que trabajamos en cine, yo envidio un poquito a los espectadores que llegan vírgenes a la película, porque como espectador es increíble ver las ideas de Damián plasmadas por los mejores actores de su generación. De verdad es una cosa, es impresionante. Creo que tiene que ver con esa búsqueda de la excelencia que Damián repite toma tras toma, tras toma, tras toma. No sé, Hugo, ¿cómo lo ves vos? No, yo lo veo igual, sí, lo veo perfecto. No, yo debo decir una cosa, es una confesión que después de hacer Relatos Salvajes, con Matías pensábamos que uno de los capítulos futuros de Relatos Salvajes 2 era la relación de la productora con Damián. Porque la verdad que fue un capítulo de muchas pasiones, de mucha intensidad, que terminó como el relato de Erika en amor, pero la verdad que fue muy rico. Para mí fue todo el tiempo un relato de amor, de verdad.
de verdad te lo digo. No, y debo aclarar, ya que la charla lo amerita, ese espíritu del Dream Team para mí es posible y lo completan los productores. O sea, es muy romántico pensar en el director como el autor, y creo que obviamente uno tiene una responsabilidad sobre el material grande. Pero tampoco el cine es como pintar un cuadro o escribir un libro donde hay una sola persona realmente que maneja un material. O sea, es un arte mucho más complejo y por eso para mí tiene esa potencia transformadora, porque hay muchas inteligencias de muchas personas activas todo el tiempo. O sea, tuvimos charlas respecto de cada segmento de la película, de cada decisión, y el apoyo y la dimensión que le dieron a nuestro trabajo. Los productores, para mí es necesario destacarlo, lo digo en muchas notas, nunca lo publican por alguna razón, es como que elimina la idea de que la película la hizo uno o la hizo un equipo, o solo odia a los productores. La gente odia a los productores, pero muchas veces pongo ejemplo de las películas que yo más amo, por ejemplo El Padrino, donde los productores tuvieron una injerencia enorme, y de pronto esos mismos directores a veces hacen otra película en total libertad y no llego a sentir esa misma admiración. O sea, hay un material que se va transformando, que va creciendo. Bueno, nada, me parece importante señalarlo. Así como también Darío hablaba de que uno como actor agradece muchísimo cuando un director sabe muy bien lo que quiere y ponerse a disposición. Ponerse a disposición no es nada fácil, sobre todo cuando uno tiene una inercia de tratar de hacer lo que uno cree que es o lo que uno le parece, y más con una historia también que tiene que ver con el amor de pareja y todo lo que una tiene ganas de decir. Era muy tentador en un montón de aspectos porque era una chica judía con su casamiento y qué sé yo, y uno podía colgarse de 1000 cosas para trabajar, pero lo que decidí después de conocerlo a Damián es realmente poner mi instrumento a disposición de la historia y de lo que él quisiera contar. La letra aprendida y el maquillaje, sí. Porque sé que él sabía contagiarme lo que quería, y si yo trataba de poner otra cosa me iba a equivocar seguro. Entonces a partir de lo que él me decía yo reaccionaba, pero traté de no forzarlo. Me daba mucha tentación igual, encontrarme con chicas judías y me cuenten cómo era y cómo hablaban, y bueno, pero su imaginación me hizo imaginar a mí, y me parece que eso es algo que está bueno que suceda también cuando uno lo ve.